El viento cortaba la piel como cuchillas invisibles aquella mañana en la montaña. Nadie subía hasta esa zona sin una razón poderosa, porque allí vivía el hombre más frío, no solo por el clima, sino por su fama. Decían que su corazón era tan duro como la roca cubierta de hielo que rodeaba su casa. Se llamaba Mateo Arriaga, y su nombre provocaba silencio en los pueblos cercanos. No sonreía, no ayudaba, no hablaba más de lo necesario. Para muchos, no era un hombre, sino una sombra con dinero. Lucía llegó a ese lugar con los zapatos rotos y el alma cansada. No venía por voluntad propia. La deuda de su padre la había empujado hasta allí, como si la vida la hubiera tomado del cuello. Su padre, enfermo y derrotado, había firmado un acuerdo imposible de pagar. Mateo no quería dinero, no quería tierras. Quería algo que nadie esperaba. Un matrimonio. Lucía no lloró cuando se lo dijeron. El llanto ya no servía. Había aprendido a tragarse el dolor desde pequeña, cuando su madre murió y el mundo se volvió más pesado. Solo asintió, mirando al suelo, aceptando un destino que no había elegido. El día de la boda fue tan frío como Mateo mismo. No hubo invitados, ni música, ni flores. Solo un juez, unas palabras secas y un anillo que parecía más una cadena que una promesa. Desde el primer día, Mateo dejó claro que aquello no era amor. Era un contrato. Cada uno tendría su espacio, su silencio, su distancia. Lucía vivía en una habitación pequeña, al fondo de la casa enorme, mientras él ocupaba la parte principal, llena de muebles caros y paredes vacías. Apenas se cruzaban. A veces, en el pasillo, él pasaba sin mirarla. Otras, ella bajaba la cabeza por costumbre, no por miedo, sino por agotamiento. Los días eran largos. La montaña no perdonaba. El frío entraba por las rendijas y la soledad pesaba más que la nieve. Lucía limpiaba, cocinaba, arreglaba lo que podía. No porque alguien se lo pidiera, sino porque necesitaba sentirse útil, sentir que aún tenía un lugar en el mundo. Mateo observaba todo desde lejos, sin decir palabra. Algo en ella le resultaba extraño. No se quejaba. No exigía. No pedía nada. Una noche, una tormenta brutal azotó la montaña. El viento aullaba como si quisiera arrancar la casa de la tierra. Mateo regresó tarde, empapado y furioso. Al entrar en su habitación, buscó algo que siempre llevaba consigo, un objeto que nunca soltaba. No estaba. Revisó cajones, mesas, armarios. Nada. La ira le subió como fuego. Pensó en Lucía. Caminó hasta su cuarto y abrió la puerta sin tocar. Lo que vio lo detuvo. La habitación era pequeña, pero cálida. No por la calefacción, sino por algo más difícil de explicar. Había velas encendidas, dibujos infantiles pegados en la pared, libros viejos acomodados con cuidado. En una esquina, una caja abierta mostraba cartas, fotografías, recuerdos humildes. Y en el centro, Lucía dormía sentada en la cama, abrazando el objeto perdido de Mateo, cubriéndolo con una manta como si fuera algo vivo. Mateo se quedó inmóvil. Ese objeto era una vieja medalla, el último recuerdo de su madre, la única persona que alguna vez lo había amado sin condiciones. No entendía cómo había llegado allí, ni por qué ella lo trataba con tanto cuidado. Despertó a Lucía con suavidad, algo que nunca había hecho. Ella abrió los ojos asustada, creyendo que había hecho algo mal. Intentó disculparse, explicar que había encontrado la medalla caída en el pasillo y que la había guardado para que no se dañara. Mateo no dijo nada. Solo extendió la mano y tomó el objeto. Pero algo en su pecho se había movido, como una grieta en el hielo. Esa noche no durmió. Pensó en la habitación, en las velas, en los dibujos. Recordó a su madre, cómo llenaba de calor los lugares más pobres, cómo sonreía incluso cuando no tenían nada. Por primera vez en años, Mateo sintió vergüenza. Al día siguiente,
El silencio cambió. No desapareció, pero se volvió distinto. Mateo dejó una taza de café caliente frente a la puerta de Lucía. Ella la encontró y se quedó mirándola largo rato, sin saber qué significaba. Días después, él le preguntó si necesitaba algo para el invierno. Ella negó con la cabeza, por costumbre. Pero él insistió y compró ropa, mantas, libros. Poco a poco, empezaron a hablar. Primero de cosas simples. El clima. La montaña. Luego de recuerdos. Lucía habló de su infancia, de su madre, de cómo aprendió a ser fuerte sin quererlo. Mateo escuchó en silencio, pero ya no era el mismo silencio de antes. Era atención. Una noche, Lucía enfermó. La fiebre la consumía. Mateo la encontró temblando y, sin pensarlo, se quedó a su lado toda la noche, cambiando paños, sosteniendo su mano. Al verla tan frágil, entendió algo que había evitado toda su vida. No era frío por naturaleza. Se había congelado por miedo. Cuando Lucía despertó, lo vio dormido en una silla, agotado. Algo se quebró también en ella. Por primera vez, no se sintió una deuda, ni una carga. Se sintió vista. Los meses pasaron. La montaña seguía siendo dura, pero la casa ya no lo era tanto. Risas suaves comenzaron a aparecer. Pequeños gestos. Miradas que duraban un segundo más de lo necesario. Mateo ya no dormía solo. No por obligación, sino por elección. Un día, Mateo le confesó la verdad. Que nunca había querido ese matrimonio, que solo buscaba castigar al mundo por lo que había perdido. Que ella no merecía eso. Le dijo que la deuda estaba saldada, que era libre de irse cuando quisiera. Lucía escuchó en silencio. Luego sonrió con tristeza. Le dijo que la libertad no siempre significa huir y que a veces quedarse también es una elección. Mateo lloró. Lloró como no lo hacía desde niño, apoyando la frente en el hombro de la mujer que había llegado a su vida como una obligación y se había convertido en su salvación. El hombre más frío de la montaña ya no lo era. Porque una habitación pequeña, unas velas encendidas y un acto de bondad habían cambiado todo. Y en ese lugar donde antes solo había hielo, comenzó a crecer algo que ni el invierno más cruel pudo volver a congelar.